España sigue siendo el farolillo rojo del desempleo en la Unión Europea y la eurozona, a pesar de los constantes intentos del Gobierno y de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por vender una narrativa triunfalista que no se sostiene frente a los datos fríos y duros de Eurostat, según una noticia publicada el 8 de mayo de 2025 en The Objective. En marzo de 2025, Eurostat registró en España un total de 2.698.000 desempleados, la cifra más alta desde septiembre del año anterior, lo que representa un 20% de los 12.984.000 parados en toda la Unión Europea y un alarmante 25% de los 10.818.000 desempleados en la eurozona. Esto significa que, de cada 5 personas sin empleo en el continente, una es española, y si nos limitamos a los países que comparten el euro, esa proporción sube a 1 de cada 4. Estos números no solo confirman que España sigue liderando con holgura el ranking del paro, sino que también desmienten la supuesta reducción del desempleo de la que se jacta el Ejecutivo, una reducción que, según los análisis, es casi imperceptible e insuficiente para sacar a nuestro país de esta posición humillante. Yolanda Díaz, en un ejercicio de desvergüenza política, ha insistido en que España tiene más empleo que nunca, utilizando esta afirmación para atacar a los empresarios y a las patronales, a quienes acusa de haber errado al predecir que la reforma laboral destruiría empleo. Según Díaz, los datos del paro no mienten. Pero lo que no dice es que esos mismos datos revelan una realidad muy diferente. España sigue siendo el país con más parados de Europa, y la supuesta mejora en el empleo no ha sido suficiente para cambiar esta situación. Mientras Díaz se dedica a lanzar proclamas vacías y a culpar a otros de los problemas que ella misma no ha sabido resolver, los españoles seguimos sufriendo las consecuencias de unas políticas laborales que, lejos de generar empleo estable y de calidad, han perpetuado el desempleo masivo y la precariedad. Desde la bandera, esto nos indigna profundamente. No podemos permitir que el Gobierno siga mintiendo descaradamente sobre la situación del empleo en España, mientras millones de familias luchan por llegar a fin de mes y nuestro país se convierte en el hazmerreír de Europa. Yolanda Díaz y el Ejecutivo de Sánchez deben rendir cuentas por esta debacle, y Vox es la única fuerza que puede exigirles que dejen de esconderse detrás de cifras manipuladas y empiecen a tomar medidas reales para sacar a España del pozo del desempleo. El problema no es solo que España lidere el paro en Europa, sino que los datos oficiales del Gobierno no reflejan la realidad, y las cifras de Eurostat lo demuestran con una claridad devastadora, según los detalles publicados el 8 de mayo de 2025 en The Objective. Mientras Yolanda Díaz y el Ejecutivo de Sánchez repiten hasta la saciedad que el número de parados ha disminuido en los últimos meses, los datos europeos cuentan una historia muy diferente, una que no solo contradice las proclamas triunfalistas del Gobierno, sino que también revela una tendencia alarmante que nos hunde aún más en el ranking del desempleo continental. Eurostat, cuya metodología de cálculo difiere ligeramente de la de los organismos españoles, registró en marzo de 2025 un total de 2.698.000 desempleados en España, una cifra que supera los 2.580.038 que comunicó el Gobierno para ese mismo mes, supuestamente tras una reducción de 13.311 personas. Pero lo más grave no es esta discrepancia, sino que, según Eurostat, el paro en España no solo no ha disminuido significativamente, sino que ha aumentado ligeramente con respecto a febrero, pasando de 2.674.000 a 2.698.000, marcando el dato más elevado desde septiembre del año anterior. Esta tendencia ascendente se ha mantenido en los últimos 6 meses, con una curva claramente creciente que contrasta con las supuestas mejoras que el Gobierno quiere vendernos. Y lo que es aún más indignante es que, mientras el resto de los países europeos también han experimentado un aumento en el desempleo, España sigue liderando con holgura este ranking, muy por encima de naciones como Francia, con 2.300.000 parados, Alemania, con 1.580.000, e Italia, con 1.555.000. Incluso países con economías más pequeñas, como Polonia, 473.000, Suecia, 467.000, Rumanía, 453.000, Grecia, 425.000, Países Bajos, 395.000, Portugal, 359.000 y Bélgica, 323.000, están muy por debajo de nosotros en términos absolutos. Esto no solo nos coloca en una posición humillante frente a Europa, sino que también demuestra que las políticas del Gobierno no están funcionando y que las cifras que publican son, como mínimo, engañosas. Yolanda Díaz, con su discurso de más empleo que nunca, no solo ignora esta realidad,
sino que también insulta la inteligencia de los españoles, quienes ven día a día cómo el desempleo sigue siendo una losa que aplasta a millones de familias. Desde la bandera, esto nos llena de rabia. No podemos permitir que el gobierno siga manipulando las cifras para ocultar la verdad, mientras España se convierte en el líder indeseado del paro en Europa. Vox es la única fuerza que puede exigir accountability a Díaz y a Sánchez, y que puede proponer medidas reales para sacar a nuestro país de esta crisis, porque mientras ellos se dedican a mentir, los españoles seguimos pagando las consecuencias de su incompetencia. España no solo lidera el número absoluto de parados en Europa, sino que también ostenta el triste récord de tener la tasa de desempleo más alta del continente durante 38 meses consecutivos, un periodo que podría extenderse a 47 meses si no fuera porque Grecia nos superó brevemente en enero de 2022, según los datos analizados por The Objective el 8 de mayo de 2025. Esto significa que, prácticamente durante 4 años, nuestra economía ha sido la campeona indeseada del paro en Europa, a pesar de los constantes intentos del gobierno y de Yolanda Díaz por vender una supuesta recuperación. Sí, es cierto que la tasa de paro ha disminuido ligeramente, como insiste Díaz, pasando de un 10,9% en marzo de 2025, igual que en febrero y octubre del año anterior, y por encima del 10,8% de noviembre, diciembre y enero. Pero esta mejora es insignificante frente a la realidad. Seguimos estando muy por encima del 5,8% de media en la Unión Europea y del 6,2% en la eurozona, y países como Finlandia, 9,5%, Grecia, 9%, Estonia, 8,7%, Suecia, 8,1%, Dinamarca, 7,1% y Letonia, 6,7%, nos superan en términos de empleo, a pesar de sus propios desafíos económicos. Lo más indignante de todo es que durante este tiempo, España ha sido uno de los países con mayor tasa de crecimiento del PIB, duplicando o incluso triplicando a sus principales socios europeos, y sin embargo, esta supuesta prosperidad no se ha traducido en una reducción significativa del desempleo. ¿Cómo es posible que, con un PIB en crecimiento, sigamos siendo el farolillo rojo del empleo en Europa? La respuesta está en las políticas fallidas del gobierno, en la reforma laboral de Díaz, que no ha generado empleo estable, y en la incapacidad de Sánchez y su equipo para abordar las causas estructurales del paro, como la burocracia asfixiante, la falta de incentivos para las empresas y la dependencia de sectores vulnerables como el turismo. Desde la bandera, esto nos llena de rabia. No podemos aceptar que España sea el país con más parados de Europa durante casi 4 años, mientras el gobierno se dedica a maquillar las cifras y a culpar a otros de sus propios fracasos. Yolanda Díaz, con su discurso de más empleo que nunca, no solo ignora esta realidad, sino que también insulta la inteligencia de los españoles, quienes ven día a día cómo el desempleo sigue siendo una losa que aplasta a millones de familias. El hecho de que hayamos liderado el paro durante tanto tiempo, a pesar de un crecimiento económico que debería haber generado empleo, es una prueba irrefutable de la incompetencia del gobierno y de la necesidad urgente de un cambio radical. Vox es la única fuerza que puede exigir accountability a Díaz y a Sánchez, y que puede proponer medidas reales para sacar a nuestro país de esta crisis, porque mientras ellos se dedican a mentir, los españoles seguimos pagando las consecuencias de su ineptitud. No podemos permitir que España siga siendo el hazmerreír de Europa, con una tasa de paro que nos coloca por encima de naciones que, a pesar de sus propios problemas, han logrado manejar mejor su empleo. Es hora de que Vox tome las riendas y devuelva la dignidad a los españoles, porque mientras Sánchez y Díaz sigan al mando, nuestro país seguirá hundido en el paro, liderando un ranking del que nadie quiere formar parte.